Anteriormente vimos la sanción de la ley Sáenz Peña. Dicha ley permitió la alternancia en el plano político y con esto la llegada de la UCR con la figura de Irigoyen, quien asume el cargo de presidente en 1916 hasta 1922. Pero, ¿cómo fue su primer gobierno? Según esta portada, Irigoyen fue el paladín de la democracia. ¿Fue el paladín de la democracia? Ya veremos. Sí, definitivamente para algunos sectores sociales que antes no tenían participación política, fue el defensor de la democracia, mientras que para otros fue autoritario y antidemocrático. Pero antes de seguir con las políticas irigoyenistas, ¿a qué se considera democrático y a qué antidemocrático en nuestro país? El sufragio está vinculado a la democracia. Se llamó democrático al gobierno en el que todos tienen el mismo derecho a participar, afirmando la igualdad política ante las leyes. Aunque el significado es mucho más amplio, cuando hablamos de democracia aludimos no solo a una forma de gobierno, sino a un estado de la sociedad. Una forma de gobierno antidemocrática es aquella donde el poder lo ejerce un grupo minoritario que gobierna en su propio beneficio, por la fuerza o por elecciones fraudulentas. Ejerce el poder de forma autoritaria y en su propio beneficio, o gobierna oprimiendo y violando leyes. Aunque en el periodo que estamos estudiando no todos podían participar de las elecciones, el fraude y la compra de votos también se consideraba antidemocrática, así como no respetar la libertad de prensa o el derecho a huelga. A continuación veremos algunas de las políticas de Irigoyen, como la reforma universitaria, las intervenciones federales, la situación entre la Primera Guerra Mundial y la relación con la clase trabajadora. A principios de 1918, estudiantes de las universidades de Córdoba, Buenos Aires y La Plata protestaron reclamando, entre otras cosas, autonomía, cogobierno, concursos para la designación docentes y la gratuidad para generar un mayor acceso social. Luego de intensas luchas, el 12 de octubre de 1918, por decreto, se contemplaron los reclamos estudiantiles. Los efectos de la reforma se extendieron a toda Latinoamérica. Irigoyen gobernó con el Parlamento en contra, ya que era un lugar reservado a la representación política de las élites. El Parlamento operaba como una traba a las decisiones políticas del presidente, ya que podía bloquear cada una de las resoluciones del Poder Ejecutivo. Para superar esto, Irigoyen recurrió a una solución drástica. En este cuadro podemos observar que las intervenciones federales se llevaron a cabo en muchos otros gobiernos. Sin embargo, durante el radicalismo, esta era una medida recurrente. Si bien el artículo 6 de nuestra Constitución contempla la intervención de las provincias, estas pueden hacerse en casos excepcionales, como una guerra civil o invasión extranjera. Hay que agregar que Irigoyen realizó la mayoría mediante decretos, es decir, sin debatirlo en el Congreso. Es el contexto donde Argentina se sitúa. Los países europeos protegen su economía y no compran materias primas argentinas, ya que se encuentran en un conflicto bélico. En Argentina se declina el flujo del capital, la mano de obra y las manufacturas que vienen de Europa. Estados Unidos se convierte en la principal fuente de fondos y abastecedor de nuestro país. La relación con la clase trabajadora era ambivalente. Por un lado, con la llegada de los radicales, se comienza a otorgar puestos estatales que antes ocupaba la oligarquía a militantes y partidarios, es decir, a la chusma. Los conservadores no veían bien estas acciones y las consideraban una forma sofisticada de comprar votos. La tormenta, con esta lluvia seguro la cosecha, es una sátira al presidente Hipólito Yrigoyen, lo que en términos actuales llamaríamos un meme del siglo pasado. A su vez, se puso énfasis en resolver las demandas de los sectores del trabajo, aunque el problema mayor fue que esas mejoras no se generalizaron a toda la clase trabajadora, sino que se privilegiaron a los gremios relacionados con el modelo agroexportador, es decir, ferroviarios y portuarios. Lo contradictorio fue que pese a la tendencia reformista en materia del trabajo de parte del gobierno radical, cuando la situación obrera comenzó a desbordarse en reclamos, el gobierno respondió reprimiendo.
Las huelgas más emblemáticas durante su mandato fueron la de los empleados de Bacena, conocida como la Semana Trágica, la huelga de empleados de Obraje, de la Forestal en Chaco y la huelga de los trabajadores rurales patagónicos. Pero en la próxima entrega hablaremos más al respecto. Pongamos a prueba los conocimientos adquiridos. Teniendo en cuenta el material visto anteriormente, justifiquen qué políticas llevadas a cabo durante el gobierno de Irigoyen son antidemocráticas. En el presente podemos observar medidas o políticas antidemocráticas, ¿cómo cuáles?